Permítanme ahora presentarles al ingeniero Enrique Pasquel Carvajal. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en investigación experimental en concreto en la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda. Ex jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Católica, ex jefe del Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la Universidad Católica, profesor en la especialidad de Tecnología del Concreto de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha participado durante los últimos 30 años como constructor, productor de concreto y consultor en los principales proyectos de edificación, irrigaciones, puentes, aeropuertos, muelles, infraestructura especial y vialidad en concreto desarrollados en el Perú. Es director ejecutivo de Pasquel Consultores, especialistas en concreto, gerente general de Control Mix Express, SAC, ensayos en concreto, conferencista nacional e internacional y autor de libros y publicaciones sobre temas de su especialidad. Con ustedes, el ingeniero Enrique Pasquel, con el tema Mitos y realidades del concreto elaborado con mezcladora en obra. Lo escuchamos, ingeniero. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada queremos agradecer al Grupo Constructivo, organizador de este evento Yo Constructor, que pienso que es una iniciativa muy importante para poder tratar estos temas que muchas veces no están al alcance de una audiencia como la que nos acompaña hoy día, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña encuesta. Levante la mano quiénes son estudiantes, maestros, muy bien, ingenieros, profesionales, está bien. Más o menos están balanceados. Es importante que estén representados todos los sectores que intervienen pues en lo que es el concreto elaborado con mezclador en obra, que vamos a ver que es muy importante en nuestro país por la gran cantidad de concreto que se hace con esta alternativa. Vamos a una pequeña introducción para entender algunas razones de por qué las cosas son como son, por qué hacemos tanto concreto con mezcladora, por qué tiene estos problemas. Y vamos a empezar preguntándonos cuál es el material de construcción preferido en el Perú. Esto ya se ha determinado hace mucho tiempo. El último censo de vivienda y construcción que se hizo en el país, totalmente procesado, indicaba lo siguiente, que es fácil de percibir. En este mapa del Perú, el tamaño de este círculo significa la cantidad de población. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la zona de Lima hay un círculo muy grande, ahí se concentra la mayor cantidad de población del país, ¿no? Y después tenemos círculos rojos grandes, norte más, aquí el sur menos, cuando vamos hacia la zona de sierra menos y en la selva menos, ¿no? ¿Esto qué cosa nos dice? La mayor cantidad de concentración de la población en nuestro país está en la zona de la costa y principalmente en la zona norte. Después comienza a disminuir hacia la sierra y después en la zona de la selva. Y ese censo también hizo una clasificación de qué es lo que le gusta usar al peruano para construir su vivienda. Entonces, lo que ven acá en color celeste o azul significa concreto, ladrillo, albañilería, ¿no? Lo que ven aquí con este colorcito medio marroncito ya comienza a ser adobe, ¿no? Sierra, y finalmente eso de acá es madera, ¿no? Y acá hay una mezcla. Entonces, si nosotros comparamos ambos cuadros, ¿qué podemos decir? Que la mayor cantidad de la población de nuestro país está orientada a usar albañilería y concreto. Esa es la realidad de lo que se llama la idiosincrasia. ¿Qué significa eso? Cómo nos gusta hacer las cosas a los peruanos. La idiosincrasia peruana es cómo le gusta al peruano hacer las cosas. Y en el tema de la vivienda, el peruano le gusta concreto, albañilería, ¿no? ¿Por qué? Porque eso encierra el concepto de lo que se llama el material noble. ¿Qué es un material noble? Un material que dure la vida que voy a tener yo, mis hijos, mis nietos y, si puedo, mis tataranietos. Esa es nuestra manera de pensar y nos gustan las construcciones
que duren esto. Y lo que más se acerca a este concepto es el ladrillo, el concreto, ¿no? La persona que tiene pocos medios económicos empieza con su terrenito, empieza en estera, pero no pasa del estera a la madera, o del estera al drywall, o del estera a algo intermedio, ¿no? Hace su piso de concreto, va juntando su platita, sus cimientos, sus columnas, finalmente el techo, y esa es la secuencia porque eso es lo que nos gusta, ese es el tipo de material que usamos. Y además, porque este material supone pues calidad, seguridad, comodidad, ¿no? Estatus, es decir, sentir que estamos progresando, ¿no? Que podemos demostrar que estamos avanzando económicamente, y eso está bien, y esa es la idiosincrasia nuestra. En otros países, para tener una idea, por ejemplo, en los países desarrollados, la gente no construye para vivir 30 años en la vivienda. El concepto de la vivienda es muy volátil. La gente cambia mucho de sitio, ¿no? Se va donde hay trabajo. En Estados Unidos la gente no vive en una vivienda más de 3 o 4 años. Entonces, la vivienda que son madera. Se usa mucho la madera, el drywall, la cosa que es temporal, ¿no? Esa es otra mentalidad. Allá no es el concreto, no es el ladrillo lo que más se usa, ¿no? Para tener una idea, pero en Latinoamérica y en el Perú en general, así es como nos gusta. Y de ese punto de vista también se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Pero vemos pues que nos gusta el concreto y vamos a analizar un poquito este material, ¿no? Para ver qué tan importante es el concreto en el mundo y en el Perú, porque a veces no tenemos la idea de lo que significa esto. Y primero, en el mundo, después del agua, el concreto es lo que más se usa, ¿ya? De repente no lo sabían, pero se produce al año más o menos 7.000 millones de metros cúbicos de concreto en el mundo. Y hay más o menos 7.000 millones de personas, que quiere decir que al año cada persona más o menos consume 1 metro cúbico de concreto al año. Es el material de construcción que más se usa en el mundo. Y un tema que también es importante ahora que está muy de moda, la protección del medio ambiente, la ecología. Hacer cemento, producir cemento, contamina el medio ambiente. Por cada tonelada de cemento que se fabrica en una fábrica, más o menos se contamina con una tonelada de se ha determinado un factor que se llama el carbón equivalente, una medida de contaminación, que por cada tonelada de cemento nos genera una tonelada de este carbón que nos contamina el medio ambiente, ¿no? Entonces es una industria contaminante. No es la más contaminante, más o menos está en el puesto 7, 8 de las industrias más contaminantes, pero es una industria contaminante, ¿no? Y se están haciendo una serie de esfuerzos para tratar de usar la menor cantidad de cemento, usar otras alternativas, lo que se llaman adiciones, que es otro tema, pero es interesante saber que el cemento, la fabricación es contaminante, ¿no? Y lo que se usa de cemento, ¿no? Lo que se produce y lo que se consume es indicador de cómo van los países. Si ustedes revisan los periódicos, todos los meses, en algún momento sale la noticia de cuánto se produjo de cemento en el país, si subió en relación al periodo del año pasado, porque cuando se produce y se consume mucho cemento, hay mucha bonanza. Cuando se produce y se consume poco cemento, no hay mucha bonanza, no hay mucha construcción, y la construcción es un indicador de esto, ¿no? Aquí vemos cómo ha estado creciendo el mercado del cemento en los últimos años. Acá estamos del año 2001, fíjense cómo ha ido creciendo, esto es hasta el año 2011, ¿no? En el año 2011 se produjeron 8 millones de toneladas, el año pasado 10 millones de toneladas, ¿no? Y este año se va a superar. Entonces, eso es indicador de cómo está desarrollándose el país, cómo se ha venido desarrollando en relación al cemento y la construcción. Pero, ¿quién usa el cemento? ¿Cómo se distribuye este uso del cemento y del concreto? Este es un cuadro muy interesante que probablemente muchos de ustedes no los conocen. Entonces vemos, por ejemplo, lo que está en amarillo, ¿no? Que es un 3%, esto nos da una idea, es como una torta que la repartimos en algunos pedazos. Este pedazo chiquito que representa un 3% son los contratistas formales. ¿Quiénes son los contratistas formales? Son ingenieros, son gente que se ha capacitado, utiliza mezcladora, ¿no? Pero tiene una formación técnica profesional y hace su concreto con mezcladora.
Un 15% es el concreto premezclado, solamente el 15% es el premezclado. Uno camina por la calle y ve los camiones de Unicon, de FIR, de Mixercon, ve un montón de camiones, pero eso no es mucho, eso es solamente el 15% del cemento que se produce. La penetración del premezclado es mínima, porque el premezclado solo atiende al mercado formal. Un 4% de esta torta son las minas. Las minas usan mucho cemento. ¿Por qué? Porque en la mina tiene que haber escuela, tiene que haber hospital, tiene que haber vivienda, construyen mucho en las minas, además que tienen que hacer la instalación misma de la mina. Entonces, las minas permanentemente consumen mucho cemento. Fíjense que consumen más cemento que los contratistas formales. Las minas, y cuanto hay más actividad minera, como ha sido lo que ocurre en los últimos años, más consumen cemento las minas. Un consumo importante que muchas veces se pierde de vista es lo que se utiliza en albañilería y acabados. ¿Qué es eso? Lo que yo utilizo para hacer mi mortero para sentar ladrillo, lo que utilizo para tarrajear, el cemento que utilizo para sentar mi cerámico, la mayólica. Eso es un montón, es más que el premezclado todavía. El premezclado es 15%, esto es 19%. Y los maestros, los constructores, saben que más o menos pueden saber lo que van a gastar en producir concreto, el cemento que necesitan, pero cuando empiezan en acabados nunca saben lo que van a consumir. Esa es la parte donde nadie sabe lo que va a consumir, porque varían los espesores de la junta, el techo nos salió medio desnivelado, entra más material para ponerle el piso. Esa parte de los acabados por eso es tan fuerte. Es un montón lo que se gasta en cemento de acabados. Y un 59% es el concreto informal, que es concreto en los conos. El 59%, más de la mitad del cemento que produce el país, se va a los conos, ¿no? Ese es el gran mercado de consumo del cemento. Eso es lo que le da de comer a las cementeras, ¿no? El principal cliente de las cementeras son los conos, no es Unicon, ellos no son los principales clientes, que compran un montón proporcionalmente, pero el principal cliente es el mercado de conos. Para aclarar un poquito más esto, vamos a quitar de este gráfico este cemento, que no entra concreto, esto es para ladrillo, para tarrajeo, y vamos a sacar a las minas también. Las minas es otro negocio. Y nos vamos a quedar con los contratistas formales, el premezclado, y cambia un poquito el tamaño de la torta, ¿no? Y quitando esos actores, 4% son los contratistas formales, las empresas, como digo, donde hay un ingeniero, un arquitecto, un maestro que tiene formación técnica y hacen concreto en obra, el premezclado, que sube a un 19% de penetración, y el 77% del cemento para hacer concreto en los conos. Entonces, los conos consumen casi el 80% del cemento que producen las cementeras a nivel nacional. Ahí está lo fuerte del mercado. La gran cantidad de concreto que se hace en el país se hace en el cono. El cliente principal es el maestro del cono, el habitante del cono. Y si lo comparamos formal e informal, el formal es 23%, el informal es 77%. Entonces, cuando en la charla anterior Adolfo Gálvez hablaba de la gravedad de este tema, de la construcción informal, ¿no? Los problemas potenciales, ¿por qué es tan grave? Esto es el 77% de lo que se hace en nuestro país, ¿no? Lo que vemos, estos edificios, centros comerciales, eso está acá. Nos parece mucho, ¿no? Pero para que tengan una idea, hace unos 10 años se hizo un estudio del concreto que se hace en los conos. Más o menos en los conos a nivel de Lima, habían alrededor de 5.000 depósitos de construcción. Y cada depósito de construcción trabajaba más o menos con 10 a 15 maestros. Los maestros acostumbran a tener una cierta área donde laboran, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y este mercado del concreto informal se rige por sus propias reglas, ¿no? Consume un montón de cemento, pero vamos a ver que tiene sus propias reglas, tiene su propia manera de manejarse y es el mercado más fuerte. Vamos. Bueno, pero vamos a ver
cómo influye esto en la calidad de la construcción, ¿no? Si vemos que el 77% es este concreto informal, y quiere decir que el 77% de las viviendas que se fabrican en el país tiene las características de lo que mencionaba Adolfo Gálvez, de ahí lo grave, ¿no? Si estuviéramos hablando pues de un 10%, 15%, no deja de ser grave, pero casi el 80% de las construcciones que se hacen en el país están en conos y se hacen con estos sistemas como los que ha mencionado Adolfo. Vamos a ver cómo influye esto en la calidad. Hace algunos años se hizo un estudio en Europa con una realidad parecida a la del Perú en la construcción formal, ¿no? O sea, se estudiaron obras con diseñador, con supervisor, todo controlado, que también fallan. Esas obras no quiere decir que no tienen problemas, las obras formales también tienen problemas. Las obras formales con concreto, ¿no? Y se encontró, este es un señor que hizo el estudio, y encontró que el 37% de los problemas de las obras salen del proyecto. El que hizo el plano, el que hizo el diseño, antes de construir nada, en el 37% de los casos ya había un problema. La especificación está mal hecha, se equivocó en el cálculo, puso más o menos fierro del que era, eso pasa también en la construcción formal, y eso era el 37%. Durante la ejecución, o sea, en la construcción, se originaban más del 50% de los problemas, ¿correcto? Al construir, en la construcción formal, más o menos aparecen el 50% de los problemas. ¿Qué problemas son estos? Problemas de fisuras, problemas de resistencia, una serie de problemas que son bastante usuales en las obras. Un 4,5% es los materiales. A veces uno piensa que el material en sí está mal. No, el material no está mal, está mal cómo lo usamos el material. El pandereta no es un material malo, pero si lo usamos mal, se vuelve un material malo. Igual un ladrillo King Kong no tiene por qué ser bueno o malo, todo depende de cómo lo usemos, ¿no? Entonces, por el lado de los materiales no está el problema, sino cómo lo diseñamos y cómo lo construimos. Entonces, como materiales no había grandes problemas de que el material estaba mal hecho. Y después, un tema interesante es que ya cuando uno ocupa la construcción, ¿no?, la comienza a usar, y hay veces pues se le mete más peso del que se debe, un ambiente que se diseñó para, por ejemplo, auditorio, ¿no?, en un segundo piso de repente le metieron libros o lo meten como almacén de repuestos. La carga se la están aumentando mucho, ¿no?, y eso ocasiona problemas. Entonces, el uso y mantenimiento tiene esto. Entonces, recuerden, esto es la construcción formal, donde tenemos un ingeniero diseñador, un arquitecto, unas instalaciones, hay un supervisor, esto pasa por una revisión, se cumple con los códigos. Pero en la construcción formal, ya lo mencionó Adolfo Gálvez, ¿no?, es un mercado que tradicionalmente la parte del diseño del proyecto la hace un maestro de obra, ¿no? Está habiendo una corriente, hay una corriente de algunos estudiantes o profesionales de los conos que hacen algunos proyectos, tienen cierta formación técnica, pero rara vez estos profesionales, por ejemplo, firman estos planos, ¿no? Tienen formación profesional, pero no firman estos planos, ni pasan por un municipio, no rehuyen ese tipo de control. Entonces, el maestro de obra se responsabiliza de esta parte. En la ejecución, obviamente, el maestro de obra también carga con esto, y en la parte de los materiales, él también elige eso. Lo único que no depende de él es esto. Entonces, en la realidad, al maestro de obra le estamos dando más del 90% de la responsabilidad del resultado. El maestro tiene más del 90% de la responsabilidad. En el anterior se reparte, ¿no? El diseñador tiene una responsabilidad, el constructor, el supervisor, pero acá, en nuestro sistema, en la construcción informal, el maestro carga con todo. Y esta es una tremenda responsabilidad. Cuando lo hace bien, en buena hora, pero cuando lo hace mal, tiene grandes posibilidades de hacerlo mal, porque sobre él recae un montón de labores que se distribuyen en otras cosas, ¿no? Entonces, esto no pasa normalmente por un proyecto que se revisa o que tiene no pasa por eso, y eso atenta contra la calidad, pues. Al final, hay muy buenos maestros de obra, como hay no tan buenos maestros de obra. Si tenemos la suerte que nos tocó un maestro de obra
experiencia más o menos bueno, probablemente nos haga una construcción suficientemente resistente. Pero si no, con seguridad que la ley de probabilidades, porque es el 80% de la construcción, el maestro carga con el 90% de los problemas, lo más probable es que haya problemas de calidad y sean muy sensibles sobre todo al tema de los sismos, y lo ha demostrado el ingeniero Adolfo Gálvez en su presentación. Pero vamos a mostrar algo que ustedes lo conocen, pero yo quiero volverlo a mostrar para resaltar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo se produce y cómo se controla el concreto informal a pie de obra? Y yo no he tenido que ir a filmar nada las obras, pese a que después vamos a ver un estudio que hicimos en 40 obras en conos, pero no, me metí a YouTube, todos, sobre todo los jóvenes saben lo que es YouTube, ¿no? Y en YouTube busquen vaciado de techo, vaciado de concreto en el Perú, y van a ver la cantidad de videos que el poblador del cono cuelga, porque todos saben que el vaciado de un techo en el cono es todo un acontecimiento, ¿no es cierto? Es la culminación de una expectativa, se han juntado su platita, se hicieron los muros de la columna, y es todo un acontecimiento, y es un motivo de orgullo y satisfacción del dueño, ¿no? Entonces el dueño lo filma por eso, pero así como filma eso para tener su recuerdo, vamos a ver que también nos filma y podemos ver la deficiencia, los problemas que viene de acá, ¿no? Entonces vamos a ver si nos puede pasar el video, por favor. El primer video, por favor. Esto lo vimos en varios vaciados. Primero un vaciado en Vitarte. ¿Qué cosa es lo típico? Los materiales a pie de la obra. Hay un operador de la mezcladora que puede ser de este tipo de tolva, ¿no? O puede ser trompito, ¿no? Estos materiales nadie los controla, uno se lo pide al volquetero y nadie sabe dónde lo trajo, o si lo trajo, con seguridad que no tiene ningún control. El maestro este de acá que se encarga de la mezcladora, le mete el agua a voluntad. Se supone que hay una mezcla que se debe respetar, pero este señor, como normalmente también es un subcontratista, él lo que quiere es que esto sea lo más rápido, ¿no? Y la suelta, la mezcla para que salga rápido. Otro vaciado diferente, trompito, y aquí vamos a poder apreciar, no se ve en el anterior, pero vamos a ver cómo luce este concreto. Ahora que lo van a voltear, vamos a ver cómo luce en cuanto a si es suelto o es seco. Y esto es lo que ocurre en todos estos vaciados de techo, ¿no? La piedra igual en el piso, se hace en volumen. Al principio la gente está fresca y los baldes los llena completo, después lo comienza a llenar a medias. Entonces lo que se llama la proporción de la mezcla va cambiando. Fíjese ahora cómo cae. Tiene que ser bastante suelto para que el hombre lo pueda llenar el balde y lo pueda vaciar. Y miren acá cómo cae el agüita, ¿no es cierto? Es una agüita. Lo saben los que construyen en este tipo de... Es un concreto sumamente suelto. ¿Y por qué tiene que ser así suelto? Vamos a ver que cuando esto se vacía en el techo, ¿con qué se acomoda? Un palo de escoba, un fierrito, no hay vibrador. Entonces el concreto tiene que poder acomodarse solo, ¿no? Entonces así es como se produce. Ya. Vamos a ver. Entonces, así es como se produce, ¿no? Los agregados en la pista, no hay ningún control de estos agregados. Una cosa muy curiosa es que uno le pide, por ejemplo, piedra a 2 o 3 volqueteros diferentes, y si le va a traer cosas totalmente diferentes, tamaño diferente de piedra, unos serán con todos los tamaños, piedritas grandes, chicas, otros le dan piedra de un solo tamaño, y esa es la realidad, vamos a ver, de las canteras, ¿no? Y cuando ocurre eso, lo que se llama la mezcla, la proporción, nos cambia sin darnos cuenta, ¿no? El concreto nos pide más agua o nos pide menos agua, y vamos a ver qué pasa cuando uno le mete más o menos agua, ¿no? Entonces, a ver si es un mito o una realidad. Hay gente que dice, bueno, pese a todo esto, no tiene mucho problema porque le metemos pues 8 bolsas de cemento, 9 bolsas de cemento, y el cemento cura todo.
Esa es una idea de hace mucho tiempo, hace 30, 40 años, esa era la idea. Yo le meto cemento y con cemento yo compenso cualquier cosa, ¿no? Entonces hicimos un estudio en 40 obras en Los Conos. Nos tomó alrededor de 6, 8 meses. Destinamos personas que fueran a Los Conos a conversar con los maestros para permitirle sacar muestras, ¿no? Y se sacan unos testigos, unos cilindros, que después se llevan a romper al laboratorio para ver qué resistencia nos da este concreto, porque en el cono nadie saca testigos, nadie chequea lo que está dando. Todo el mundo supone que da bien, ¿no? Porque le mete 8 bolsas, 9 bolsas. Entonces dijimos, vamos a ver realmente qué es lo que da este concreto, pues teníamos esa duda, ¿no? De si efectivamente, pues, como se usa un montón de cemento, esto salía bien. Entonces, de esta investigación que se hizo, más o menos la cantidad de agua que decían los maestros que se ponía eran 220 litros por metro cúbico, por metro cúbico. Alrededor de 8.2 bolsas, 350 kilos. Arena, piedra, más o menos le ponen la misma proporción. Igual, más o menos igual cantidad de arena, piedra, todo es en volumen. Y este número, ¿no? Vamos a explicar un poquito. Han escuchado hablar, Adolfo Alves, este número que se llama la relación agua-cemento. Es un término técnico, pero ¿qué es la relación agua-cemento? ¿Qué tan concentrado está mi pegante? En el concreto, el agua con el cemento es el pegante, ¿no? La lechada. ¿Qué tan concentrada está mi lechada? Es lo que me determina si mi concreto va a ser fuerte o va a ser débil. Cuanto más pequeño es este número, que ¿cómo lo saco? Yo divido el peso del agua entre el peso del cemento y me da un numerito, ¿no? Ese numerito es mi concentración de pegante. Cuando ese numerito es bajo, mi concentración de pegante es alta, me va a dar gran resistencia. Cuando ese numerito es muy alto, está muy diluido mi pegante y me da un resultado bajo. Vamos a ver, eso es en términos muy simples, ¿no? Pero es lo real. Y después hay una prueba que se hace en la construcción formal, seguro varios maestros la conocen, que se agarra un cono de lata, ¿no? Un cono de lata se llena con concreto, se levanta y se mide cuánto se cae el concreto de su posición original, y es una medida de lo que se llama la trabajabilidad. Y esto tiene este nombre, SLAM, viene del inglés, pero se mide más o menos qué tan suelta está la mezcla, y en el cono trabajan con una mezcla suelta, ¿no? 7 a 8 pulgadas con esta prueba que se hace. Y este es un resumen, ¿no?, de todo lo que se obtuvo, ¿no? Se sacaron los testigos, se midió qué tan suelta estaba la mezcla, se sacaron testigos para romper a 7 días, para romper a 28, ¿no? Acá en todos los distritos, Los Olivos, Callao, Chosica, Ate, Santa Anita, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, en fin, Puente Piedra. Y hay otro cuadro más. Entonces, no vamos a entrar en el detalle, ¿no? Pero le voy a hacer el resumen. Con 8.2 bolsas de cemento, que cuando uno le decía al maestro qué resistencia te va a dar, el maestro normalmente dice 175 o 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Porque sí conoce los maestros de temas de resistencia. Uno le dice ¿qué resistencia va a dar? Algunos decían 175, otros 210 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que dio 138 kilos en promedio. Con 350 kilos de cemento dio 138 kilos en promedio, ¿correcto? Ni hablar un 175, ni hablar un 210. Está bastante lejos de esto, ¿no? Pero vamos a ver, para aprender un poquito más y entender esto, cómo funciona este tema de la resistencia, la relación agua-cemento y la trabajabilidad, para que entiendan por qué es muy difícil hacer un concreto de 210 en obra sin aditivo y que nos salga así suelto y lo podamos utilizar sin problemas, ¿no? Entonces, en estos números de acá están las relaciones agua-cemento, es decir, la concentración de mi pegante. Y en estos números de acá está la resistencia que yo quiero lograr de mi concreto. Y hace más de 100 años
En los años 20 un señor investigó esto y encontró que cuando yo quiero una cierta resistencia, me corresponde a una cierta concentración de mi pegante, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando yo quiero un concreto más o menos de 120 kilos por centímetro cuadrado, esto se mide a 28 días en estas probetas, la relación agua-cemento a la concentración de mi pegante es más o menos 0.9, ¿correcto? Cuando yo quiero apuntar, cuando yo quiero apuntar a una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado, mi relación agua-cemento es más o menos 0.7. La concentración de mi pegante comienza a bajar, este número, tiene que bajar. Cuando yo quiero que mi resistencia sea por encima de 300 kilos por centímetro cuadrado, mi relación agua-cemento es 0.5 más o menos. Y cuando yo quiero súper concretos, 420 kilos por centímetro cuadrado, eso se usa en las construcciones modernas. Estos edificios que ustedes ven que tienen 5, 8, 10 sótanos, se usan estos concretos. La concentración de mi pegante es 0.40, ¿no? Esto se ha investigado ya hace casi 100 años, se sabe esto, que yo no puedo mover mucho la concentración de mi pegante porque si yo me voy para este lado, baja mi resistencia. Y si yo quiero más resistencia, tengo que tener mi pegante más concentrado. Y vamos a ver un video muy interesante que es totalmente intuitivo. Acá no hay que ser ingeniero, no hay que ser especialista para entender esto. Hicimos este video porque uno habla de la concentración del pegante y los maestros usan esta concentración sin darse cuenta, pero vamos a ver cómo influye en la trabajabilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se agarraron unos frascos de vidrio y se preparó lechada para ver con cada concentración de este pegante cómo lucía la mezcla. Acá no tenemos arena y piedra, solo la lechada. Entonces agarramos 50 gramos de agua y le metimos 55.6 gramos de cemento. Eso corresponde a una concentración de 0.90, es decir, un concreto más o menos de 120 kilos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Vemos que es muy fácil mezclar, se necesita muy poca energía para dispersar. Esto es lo que haría la mezcladora. La mezcladora trabaja muy fácilmente con esta concentración y cuando se echa es una agüita, ¿no es cierto? Es muy fácil. Para un equivalente a un 120, la pasta nos ayuda para lograr trabajabilidad. Pero ahora se prepara con un 0.70. La misma cantidad de agua, pero ahora le meto más cemento, concentro más mi mezcla. Esto equivale a 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Entonces vamos a ver que no es muy difícil hacer la mezcla. No se necesita gran energía, o sea, es fácil mezclarlo. Y cuando volteamos, lo hemos suelto. Lo vamos a ver suelto, pero no tan suelto como el anterior. Y acá, si nosotros le metemos un poquito de arena y un poco de piedra, no nos va a salir tan suelto como el primero, ¿no es cierto? Acá estamos viendo solo el pegante. Ahora nos vamos a una relación agua-cemento 0.50. Le metemos siempre 50 gramos de agua y ahora lo concentro más mi pegante. Le meto 100 gramos de cemento, concreto de 300 kilos por centímetro cuadrado, y vemos que ahora ya no es tan fácil mezclar. Ahora hay que meterle mucha fuerza para mezclar, porque hay menos agua. Y vamos a ver a la hora de voltear cómo sale esa pasta. Sin aditivos, acá no hay nada de aditivos. Entonces acá meterle arena y piedra para hacer un concreto que nos sirva para la obra parece difícil, ¿no? Ya este es un engrudo, parece, ¿no? Nos vamos ahora a un 0.40. 0.40 ya es un concreto de 420 kilos por centímetro. Este es el concreto de mucha resistencia. 50 gramos de agua y 125 gramos de cemento. Concentro más todavía mi pegante, ¿no? Vamos a ver que ahora es muy difícil hacer la mezcla. Se necesita mucha energía. Si nosotros esto lo hiciéramos en mezcladora, se necesita un montón. Y vemos que es bien difícil hacer esta mezcla. Y ahora que la vamos a voltear, van a ver lo que pasa. Hay tan poca agua que se necesita energía para sacarlo. Ni siquiera cae.
Y finalmente, ya para hacer un ejercicio, se va a preparar una mezcla con 0,30 de relación al cemento, que son los concretos de muy alta resistencia. Cuando uno quiere hacer concretos de 1000 kilos por centímetro cuadrado, uno usa 0,30, 0,25, vamos a ver cómo luce. Pero fíjense, con 0,40, un concreto de 4,20, acá meterle arena y piedra, esto no tiene nada aditivo, es imposible, ¿no? Acá yo no, el sentido común me dice que acá con este engrudo yo no puedo hacer un concreto que me salga para usarlo en obra, ¿no? Me saldría una masa toda seca, ¿no? Y ahora se va a hacer con 0,30, 50 gramos de cemento, perdón, 50 gramos de agua, 167 gramos de cemento, y vamos a ver qué pasa con la mezcla. Pareciera que ya ni siquiera hay suficiente agua para que todo se humedezca. Y vamos a ver cuando se voltea qué cosa sale, ¿no? Eso es lo que sale. Acá pues, si esto es solo el pegante, ¿cómo le metemos acá arena y piedra, ¿no? Esto es sin nada de aditivo. Y vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita la persona que está ahí va a agarrar un aditivo que se llama aditivo super plastificante. Va a agarrar una de estas mezclas muy secas, le va a echar un poquito de aditivo, lo va a mezclar un poquito y vamos a ver qué sale. El 0,40 le metió el aditivo, que es un super plastificante, un aditivo especial, un poquito nomás. Y vamos a ver que mágicamente el aditivo vuelve el concreto este súper seco, lo vamos a ver que va a lucir como el que tenía 0,70, el que equivalía a un 200. Solo el aditivo lo ha hecho. Bueno, entonces vamos a seguir. Por favor, si para el video, por favor. Vamos a seguir con la presentación para entender qué es lo que ha pasado. Porque es importante que los maestros, los estudiantes, todos entiendan por qué pasa esto. ¿Qué cosa nos está diciendo el video? El video nos está diciendo algo que nadie nos había dicho, que cuanto yo quiero más resistencia, se castiga la trabajabilidad. Más resistencia quiero yo, mi concreto sale más seco, sin aditivo. Cuanto más resistencia, tiene que ser más seco. Cuanto menos resistencia, puede ser más suelto. ¿Y por qué pasa eso? Acá no es el caso explicar cómo se hace este cuadrito, pero aquí nos dice cómo se distribuye cada parte de los componentes para estas concentraciones de pegante. Entonces aquí teníamos el 0,90 que habíamos empezado a ver en el video, y vemos que esta columnita en verde es el cemento que se combina con esta agua y se vuelve pegante, ¿no? Este cemento reacciona con esta agua, se vuelve pegante, y esta columnita en celeste es agua que sobra. Esa agua no la necesita la mezcla para crear el pegante. Toda esta agua sobra, el cemento usa solamente lo que requiere para hidratarse, y esto es lo que sobra. Esta agua que sobra es lo que se llama agua de lubricación. Por eso una pasta y un concreto con 0,9, un 120, es muy fácil de preparar en la obra y nos da una mezcla súper suelta. ¿Por qué? Porque hay un montón de agua sobrante. ¿Qué pasa con esta agua sobrante? Esta agua que sobra nos llena, nos crea vacíos dentro del concreto. Inicialmente ocupa espacio. Cuando el concreto endurece, esa agua se va y nos deja poros, nos deja vacíos. Entonces, este concreto es poroso porque tiene toda esta agua sobrante. Esto se vuelve poros y esto, cuando está fresco, lubrica. Nos vamos al 0,70 que estaba por acá, ¿no? Más o menos un concreto de 200, y vemos que sí tiene agua sobrante, puede lubricar, pero fíjense, no tanto como este, ¿no? Ya no hay tanta agua para lubricar. Sin aditivo no hay tanta agua para lubricar. Y cuando nos fuimos a un 0,50, ¿por qué salía tan difícil? Ya había problemas, porque casi no queda... Casi no queda agua de lubricación, queda muy poquita agua de lubricación. Y cuando estamos en un 0,40,
Se acabó el agua de lubricación. Oh, sorpresa, comienza a aparecer esta columnita en verde que es cemento que nunca va a reaccionar. Hay tan poca agua que solo se puede reaccionar este cemento de acá y este no, y se queda ahí. Es como que le hubiéramos metido una arena muy fina. Le hemos metido cemento por gusto. Estamos aquí ya, son concretos de 420, en fin, pero ¿cuál es la explicación práctica de esto? ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para entender que yo sin aditivo, ¿ya? Yo no puedo lograr una mezcla tan suelta como sale ahí en el cono y que a la vez me dé resistencia. Es imposible. Porque ¿qué uso yo como lubricante cuando no uso aditivo? ¿Qué uso como lubricante? Agua. Lo único que me lubrica la mezcla es agua. Y si yo tenía una mezcla, el maestro dijo tanto de agua, tanto de cemento, que inicialmente era esto de acá, pero el operador, como necesitaba soltarla más, le metió agua y sin darse cuenta nos la pasó acá. Sin darse cuenta, ya no se quedó acá, donde debió ser, sino le metió más lubricación y sin darse cuenta, por el material sin aditivo no nos permite otra cosa. Entonces, le metió más agua y nos mandó, nos trajo abajo la resistencia. Eso es lo que explica por qué cuando usamos 8 bolsas y pico, por qué no nos da una resistencia alta y nos da 138 kilos, porque sin darse cuenta, cuando se prepara esto con mezcladora, el latero quiere suelto, el operador quiere suelto, y el material no nos permite hacer eso, su naturaleza no permite. Durante muchos años, cuando no había aditivos, en las obras, en Lima, el concreto de más alta resistencia era 140, 175. Gran parte de Lima se hizo con una mezcla muy famosa, el 124, concreto de 140, sin aditivo. Un montón de construcciones en Lima, concreto de 140. ¿Por qué? Porque más allá de eso, no se puede lograr a la vez gran trabajabilidad y mantener la resistencia. Más o menos, ¿cuál es el límite cuando uno utiliza esta prueba del asentamiento del slam? Cuando nos pasamos de 4 o 5 pulgadas de slam, los que conocen la prueba, ese es el límite. Y por eso, muchos años, ese era el límite. A muchos constructores, muchos maestros que controlan esto, no se pasan, dicen, no, 4 pulgadas, 5 pulgadas, porque eso es todo lo que nos puede dar el material no da más. ¿Cómo se rompe esa limitación? Con el aditivo. Porque ustedes saben que se hacen concreto de 420, 280, y si uno ve el premezclado, el concreto sale súper suelto. ¿Cómo puede salir súper suelto si el material no lo permite? Porque de acá, más o menos de 0,50 para acá, el aditivo controla todo. Sin aditivo no se pueden hacer estos concretos de acá. Estos también se pueden hacer con aditivo, ojo, ¿no? Si yo le meto aditivo a este 0,7, si el maestro en el cono le mete aditivo, sin necesidad de que le meta agua, le va a dar la resistencia. Va a poder bajar su contenido de cemento. O sea, los aditivos son una gran ayuda para lograr resistencia y economizar cemento. Por eso todas las empresas de premezclado usan aditivos. No la usan porque son tontas. Una empresa de premezclado logra un concreto de 210 con 100 kilos menos de cemento. Mientras en el cono usan 350, lo sacan con 250, 270 kilos de cemento, con aditivos, con tecnología, ¿no? Hay que tomar sus precauciones, medir. Se puede hacer en el cono también. En el cono se puede preparar bien, hay manera de hacerlo en peso, eso se puede hacer, pero esta es la realidad y esto es lo que explica por qué es imposible en las condiciones normales lograr esto a la vez trabajabilidad y resistencia, ¿no? Entonces, más o menos las proporciones son para las tandas: una bolsa de cemento, 2,5 de arena, 2,5 de piedra, 1,3 de agua, ¿no? Y poniéndolo en el diseño de mezcla, esto es lo que habíamos visto al principio por metro cúbico, ¿no? Y ¿qué hicimos para verificar lo que declaraban los maestros? Esto es lo que declaraban los maestros, ¿correcto? Pero cuando esto realmente se controlaba, ¿no? En una muestra controlada, cambiaba la dosificación. Y vamos a ver, en la realidad, el maestro no se da cuenta, pero cada vez que le mete agua, cambia su proporción agua-cemento y equivale, como le está metiendo más agua, le mete más vacío, le mete más poro y
no llegan a trabajar los 350 kilos, sino trabajan solo 325 kilos. Y en vez de ser 0,63, que es lo que decía la concentración, esa se va a 0,76. Por eso nos da pues 138 kilos de resistencia, ¿no? Entonces, hicimos esta experiencia y se comprobó que el fenómeno es ese. Por ganar trabajabilidad, nos vamos castigando resistencia, ¿no? Bueno, esta es una ilustración. Así es como se comporta el concreto informal, y este es el concreto controlado, ¿no? Este nos da 138, mientras este nos da 245 para igual o cantidades similares de dosificación, ¿no? Bueno. Entonces, hay otro tema que ya es un tema más técnico, y es que si bien el promedio nos está dando 138 kilos por centímetro cuadrado, el promedio, pero una cosa que los maestros de repente no saben es que cuando el diseñador, el ingeniero dice, yo quiero concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado, no se prepara concreto que nos dé 210, se prepara concreto que tiene que dar más que 210. Se le pone un sobrediseño. ¿Por qué? Porque el concreto varía, ¿no? Va variando. Así yo lo haga bien, así yo le mantenga la dosificación, pero varía. ¿Qué tanto varía? ¿No? Más o menos, si uno lo hace bien, varía 34, 35 kilos para arriba o para abajo. Entonces lo normal es un 210, debería darnos promedio 240, para que nunca se nos caiga del 210. Entonces acá cuando se hace al revés y tenemos el valor promedio y uno hace el cálculo, ese concreto del cono equivale a un concreto del diseñador más o menos de 80 kilos por centímetro cuadrado. Todavía peor, ¿no? Si lo comparáramos con un 210, equivaldría a que yo hubiera diseñado para 80 kilos por centímetro cuadrado y mi promedio me ha dado 138 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, realmente los niveles de resistencia que se logran son sumamente bajos, ¿no? Y con un contenido de cemento de 350 kilos, y como se le mete mucha agua, se lubrica solo con agua, se segrega. ¿Qué significa? Se separa la piedra de la arena. Y cuando esto se vacía con la lata, con el balde, se ve y uno se mira las viguetas, todas las piedras acumuladas, al día siguiente se riega y todo se filtra, ¿no? Porque es consecuencia de esta manera de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno lo hace de manera controlada, todo esto pues disminuye, ¿no? Vamos a pasarlo rápidamente. Y en vez de 8,5, por lo menos podemos bajar 1 o 2 bolsas de cemento, por lo menos, ¿no? Si no, mucho más, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los agregados. Ya hemos hablado algo de esto, pero también hicimos un estudio en conos, en las canteras de agregados. Entonces, en el cono norte, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín, ¿no? Estos distritos y todas estas canteras, La Molina, Cerro Camote, San Martín, en fin, seguro algunos de ustedes conocen estas canteras. También analizamos las canteras para ver qué obteníamos. Entonces, este es un tema técnico, pero hay un valor que se mide tanto en la piedra como la arena, y en la suciedad. ¿Cómo se mide la suciedad? Se utiliza una malla muy finita que se llama la malla número 200, porque en un cuadradito de 1 pulgada tiene 200 huequitos. Imagínense lo fina que es. Un cuadradito de 1 pulgada tiene 200 huequitos. Entonces uno pasa el agregado por ahí y el polvillo que pasa es un indicador de qué tan sucio está el material, ¿no? Ese valor, por ejemplo, para arena, más o menos debe ser un 5%, y para piedra debe ser 1%. Y la mayoría de canteras tienen un montón de esta suciedad. ¿Y por qué es importante esta suciedad? Es muy fácil saber por qué. Ustedes compran un Soldimix o compran una lata de cola sintética, ¿y qué dice la hojita en relación a cómo pegar los elementos? Dice, agarrarás y tienes que preocuparte que la superficie está totalmente limpia de polvo, de cualquier suciedad, que evite que se pegue. Lo mismo que aplicamos con el Soldimix, con la cola sintética, funciona en el concreto. ¿Qué pasa si mi piedra está con la suciedad y yo le estoy metiendo mi pegante? No va a pegar la piedra.
Y si no pega la piedra, no trabajan juntos. Entonces, de ahí la importancia de medir esto. Y vemos, por ejemplo, canteras que tienen 14% de este material, está sumamente sucias. Es un problema que se da muy seguido, ¿no? Otro tema es qué tanto varía si el agregado es muy grueso o muy fino. Para tener una idea nada más, cuanto más gruesa es mi piedra y mi arena, la mezcla me pide menos agua. Cuanto más fina es mi piedra y mi arena, la piedra me pide más agua, ¿no? Porque hay lo que se llama más área, yo tengo que meterle más pegante para unir todo. Entonces, por eso es importante también qué tan gruesa o qué tan fina está mi arena y mi piedra, y eso se controla, porque a mí no quiero que durante mi vaciado una vez se me pida más agua y otra vez se me pide menos agua. ¿Qué pasa cuando yo modifico el agua? ¿Qué pasa con la resistencia? Cambia, ¿no es cierto? O sube o baja. Yo no quiero que suba o baje, yo quiero que se mantenga donde a mí me interesa, ¿no? Y eso se mide con una manera que se llama el módulo de fineza, que es una forma estandarizada de hacerlo. Acá tenemos la suciedad en piedra también, que es menos grave, pero también es grave. Y, por ejemplo, hay un tema interesante que lo vamos a mencionar en relación a la piedra. Se ha dado porque mucho maestro de obra cree que la piedra debe tener casi el mismo tamaño. O sea, una piedra, para que funcione bien el concreto, debe tener partículas grandes, intermedias y pequeñas. ¿Para qué? Para que las pequeñas rellenan los espacios entre las medianas y la mediana de las grandes y nos dé una estructura densa. Pero vemos mucho maestro de obra que se ha acostumbrado a que la piedra sea casi del mismo tamaño. Y se dan casos, nosotros hemos trabajado con canteras, donde cuando procesan el agregado bien, con todo su tamaño, el mercado lo rechaza. Dice, no, a mí no me gusta con ese confitillo. Y piden la piedra casi de un solo tamaño. Y muchas de las canteras estas, ¿no? Uno dice piedra tamaño 1 pulgada, y casi todo es 1 pulgada y 3/4, nada más, esos tamaños. Entonces hay que pensar, ¿qué pasa cuando yo no tengo la piedra chica para rellenar el espacio? ¿Con qué lo llenamos? ¿Con qué se tiene que llenar? Si no hay piedra más pequeña, ¿con qué lo lleno? Con cemento y arena. Más cemento y más arena. Cada vez que yo utilizo esos agregados discontinuos, o sea, tengo esas piedras de casi un mismo tamaño, tienen mucho vacío. Y eso me obliga a meter más cemento, más arena. Por eso, en las canteras del premezclado, se procesa ese material para que tanto la arena como la piedra tengan todos los tamaños que deben tener y se optimiza, ¿no? Lo que pasa con los agregados es similar a lo que pasa con el cemento. ¿Por qué? Porque los únicos que pagan por calidad en el tema de agregados son las industrias del premezclado, las empresas de premezclado, ¿no? Porque a ellas hay un cliente, un supervisor que les controla, que se cumpla con la norma, en fin. Pero en general, el usuario del cono, el maestro, nunca le va a pedir un certificado de calidad al que le vende la piedra o la arena. Le dice, oye, demuéstrame que no tiene suciedad. Hasta se da el caso que mucho maestro tiene la idea que la arena tiene que verse marroncita, debe tener liga, ¿no? Y agarran, se humedecen la mano y agarran la arena para ver si forma un poquito de grumo y consideran que eso es bueno. Y nosotros conocíamos un señor que tenía una cantera por el río Chillón, que el río Chillón es un material bastante limpio en la época en que no hay avenida, ¿no? Porque cuando hay avenida, la gente de los alrededores bota basura en el río y contamina, pero cuando no hay esto es muy limpio y la arena salía muy limpia. Venían los maestros y no se la compraban porque le decía, le falta el colorcito. Y este señor agarraba tierra tenía un cerro ahí y la mezclaba y ahí sí se la compraban los maestros del cono. Esas son una de las cosas raras, ¿no? que se dan en el mercado. Entonces la arena tiene que ser limpia. Cada vez que la ensuciamos nos va a pegar menos nuestro pegante y nos va a dar menos resistencia. Entonces acá se da lo mismo, más o menos el 19% que es el premezclado es el que paga, o ellos procesan sus agregados o pagan a canteras, pero el resto no. Y ustedes cuando le piden un volquetero le puede traer cualquier cosa, no hay tamaño máximo, le está trayendo cualquier cosa.
Entonces, bueno, esto ya lo hemos mencionado, vamos a avanzar para no pasarnos. Y, bueno, el concreto en obra, pues, desgraciadamente no respeta ni código ni estándares y es más caro, utiliza muchísimo más cemento innecesariamente, ¿no? La reflexión final es que esto es una realidad, esto no podemos decir, aquí hay culpables, hay que perseguir, ese no es el objeto ni es la manera de solucionar este problema. Primero hay que entender que esto pasa y que es real, como decía Adolfo Gálvez, esto mata, ¿no? Y no es que el maestro lo hace por matar gente, ni lo hace por mala intención, sino que llevamos una tradición histórica de hacer las cosas así, que hay que cambiarla, ¿no? Ya no estamos en la época en que debemos trabajar así. Los maestros están innovando. Yo veo, por ejemplo, que los lateros están tendiendo a desaparecer, ahora se usa el winche, ¿no? Pasaron solitos al winche. Hay algunas empresas que están asesorando, por ejemplo, para preparar el concreto en obra pesando los agregados, que es fácil hacerlo, usar aditivos, todo eso se puede hacer para que esto deje de ser un peligro, ¿no? Se necesita capacitación, se necesita que entidades como Sensico, como Constructivo, se sigan haciendo este tipo de eventos. Hoy día hemos visto una cosa muy sencilla, muy simple, pero igual podríamos hacer una charla para explicarle al maestro cómo usar el aditivo, ¿no? Y cómo ahorrar dinero invirtiendo muy poco, y de esa manera, al cabo de unos 5 o 10 años, seguro que volvemos a hacer el estudio y nos damos con la sorpresa que ya la realidad cambió, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería manifestarles. Muchas gracias.